Hemos recorrido toda la República dando nuestro mensaje. Atención, habla el compañero Ítalo Argentino. 40 años de democracia, memorias y presente. Ese ciclo fue creado por el Laboratorio de Antropología Aplicada de Aflaxo. En este ciclo vamos a presentar distintos episodios que marcaron nuestro retorno a la democracia y su desarrollo estos últimos 40 años. En esta primera edición, ese primer episodio, vamos a tratar el tema de la vuelta a la democracia y el proceso electoral de 1983, con 3 invitados que presentaremos ahora. Bueno, a mi izquierda me acompaña en este momento, nos acompaña Héctor Estupenengo, sociólogo, militante, peronista, que desde 1983 en adelante ha trabajado, se ha desempeñado como consultor en campañas electorales y gobiernos. Fue, entre tantas cosas, vocero del bloque de diputados, subsecretario del Ministerio del Interior, vocero de presidencia del bloque de senadores y del Ministerio de Economía, bueno, entre otras cosas. Y también aquí a nuestro lado es Jesús Rodríguez, que es economista, dirigente de la Unión Cívica Radical, y también desde el 83 a la fecha se ha desempeñado en varios cargos electivos nacionales, como diputado nacional en distintos periodos, fue convencional constituyente, ocupó el Ministerio de Economía en los meses previos al traspaso del año 1989, y actualmente es presidente de la Auditoría General de la Nación. Y en breves momentos contaremos también con la participación de Analía del Franco, consultora, socióloga, especializada en investigación aplicada, ha participado en muchas campañas electorales asesorando en términos de opinión pública y comunicación desde el año 83 a la fecha. Bueno, y comenzamos, Natalie, no sé qué te parece. Bien. Lo primero que queremos preguntarles, ¿no? Porque es algo que quizás la nueva generación se han un poco olvidado, ¿no? ¿Cómo se vivió el regreso a la democracia? Un poco ese proceso previo a las mismas campañas, al mismo retorno del proceso electoral en sí mismo. ¿Cómo se fue viviendo desde los distintos actores políticos y ustedes desde la consultoría, los que fueron trabajando desde la consultoría? Bueno, empiezo yo. Un gusto, Rodrigo. Hay un catalizador, creo yo, que es el fin de la aventura de Malvinas, el trágico fin de la aventura de Malvinas. Estamos hablando del año 82, que en junio del año 82 se produjo la rendición. Recuerdo bien un acto en la Plaza de Mayo, donde se anunciaba la rendición, y hubo una movilización y hubo gases y corridas, etc. Y a mí me parece que ese es el cambio del recorrido de los acontecimientos. A partir de ese momento, junio del 82, octubre del 83, son 15 meses. 15 meses de vértigo político, institucional, social, cultural en la Argentina, donde quedaba clarísimo de que estábamos frente al fin de la dictadura, y lo que estaba en discusión era cómo era el desemboque a la institucionalidad democrática. La historia de la Argentina no era auspiciosa en ese sentido, porque todos sabíamos que la historia marcaba que había una vuelta a la democracia que duraba un ratito y que inmediatamente después había un conflicto político, y ese conflicto político abría las puertas a un nuevo régimen militar. Vale la pena decir también, para aquellos que tienen la suerte de no tener la edad de uno, que la Argentina que se asomaba a la democracia era una Argentina rodeada de dictaduras y autoritarismos, que esa dictadura que se iba dejaba a la Argentina en las peores situaciones. Para empezar, una condición de paria internacional de la Argentina. Habíamos sido capaces de
ofrendarle al mundo un nombre, una palabra desconocida, que se hablaba en todos los idiomas, que era desaparecido. Teníamos un conflicto abierto con un país vecino con el cual compartimos 5.000 kilómetros de frontera, un laudo arbitral desconocido por la Argentina. Con ese país casi habíamos entrado en guerra unos pocos años antes. La situación económica era tremendamente angustiante. La Argentina estaba en default. Y al mismo tiempo sus compromisos de intereses de la deuda eran superiores a los que se había obligado a Alemania después de la Primera Guerra Mundial en el Tratado de Versalles. Entonces, por donde lo veamos, por la cuestión de la pesadísima circunstancia del terrorismo de Estado, la represión ilegal, los desaparecidos, por la cuestión económica, por la cuestión internacional, por las consecuencias de la guerra de Malvinas, por el conflicto abierto en Chile, Argentina tenía por delante, con esa historia tan poco auspiciosa, un extraordinario desafío. Entonces a mí me parece que ese punto de inflexión en la historia, que es el fracaso de la aventura de Malvinas y esos 15 meses que llegan a la elección de octubre del 83, están teñidos por este contexto tan dramático, tan angustiante, tan poco auspicioso de la historia y del presente de aquella época. Y vos, Héctor, te tocó en ese contexto. Ahí agregaría al muy buen análisis de Jesús de cuál era el contexto. Me parece que ahí aparecen 2 o 3 elementos importantes. Una voluntad muy fuerte de participar por parte de todo el mundo, y en particular de los jóvenes, cosa que la dictadura había sojuzgado de manera permanente, dándole muy pocas posibilidades, no solo de participar, sino de vivir en libertad, que está antes que nada. Y me parece también que en esa participación hubo un crecimiento exponencial fundamentalmente de 2 fuerzas políticas, que son la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista. Se iniciaron campañas de afiliación absolutamente masivas, inéditas para la Argentina. Nunca más hubo ese nivel de afiliación en ninguno de los partidos, absolutamente ninguno, hasta hoy. Y me parece que en ese contexto apareció la idea de la democracia como una salida colectiva absolutamente compartida. Me parece que con los matices que cada uno podía llegar a tener, con las dificultades propias de cada una de las internas políticas, con las historias pasadas de cada uno de los actores, me parece que de todas maneras había un acuerdo fundamental en la democracia. La democracia era la salida, era un objetivo colectivo, ¿no? Uh-huh. Vamos a dejar pasar a Analía Franco, que acaba de llegar. Me hace acordar su presentación, una de las frases de uno de los actores de ese tiempo, el candidato a presidente de la Unión Cívica Radical, el doctor Alfonsín, que decía: más que una salida electoral, una entrada a la vida. La lógica de la democracia como sueño colectivo. Como sueño colectivo. Y en ese sentido, casi me animo a decir que ese momento del 83, por encima de los distintas aproximaciones políticas y partidarias, coincidiendo con lo que decía Héctor de la masividad de la afiliación política, del involucramiento social en la vida política, diría yo que fue una especie de salto civilizatorio en la Argentina, donde se dejó atrás la violencia como método de acción política, que era algo que esta sociedad, desde 50 años antes, había muchos sectores sociales consentidos. Incluso las juventudes, pero ¿no? por Previo. supuesto, consentido, aceptado, Naturalizado. naturalizado. En algunos aspectos,
naturalizado. Claro. Entonces, me parece que ese salto civilizatorio de dejar atrás la aceptación de la violencia como método válido para dirimir controversias es un punto decisivo, absolutamente decisivo. Un poco para incluir a Analía en nuestra discusión. Sí. La pregunta era un poco cómo se vivió ese retorno a la democracia, ¿no? Un poco previo a lo que fue, digamos, las grandes campañas electorales, o sea, cómo era la efervescencia social, el deseo de la sociedad de volver a la democracia, ¿no? Bueno, en realidad que fue un revivir, digamos, además a nosotros nos tocó vivirlo, además éramos jovenzuelos, lo cual era mucho más divertido y más entusiasta, por eso uno a veces ahora, ¿no? Como nosotros estábamos tan entusiastas, en ese momento a veces uno ve ahora, compara y decís, bueno, ¿cómo? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Pero ha bajado el entusiasmo, decís vos. Ha bajado el entusiasmo, también la oferta, ¿no? Decayó. Y era una oferta que, digamos, que como interesante, previo inclusive a la elección, ¿no? Uh-huh. Esta idea de, bueno, cada uno donde estaba tenía su expectativa puesta, pero sí, fue realmente un revivir. Y además fue un tema bisagra para muchas cuestiones de la vida, porque no es que fue una elección, era salir de un pozo, digamos, de un túnel hacia, ¿no? Hacia justamente la vida, como decía Jesús, y yo creo que así se vivió, pero pura alegría, uh-huh. Pura alegría. Uh-huh. ¿Y cómo era el panorama político? Yo diría más en el sentido ya de las estructuras políticas. Bueno, ustedes recordaron de manera, creo que es algo que quedó muy olvidado, ¿no? O sea, esas campañas de reclutamiento de los partidos. ¿Cómo se vivía dentro misma de las estructuras políticas ese retorno, ¿no? A la democracia? Yo creo que lo vivimos distintos cada uno, especialmente uh-huh. El radicalismo y el peronismo, ¿no? Uh-huh. El peronismo venía de la experiencia del fin de su propio gobierno, del gobierno 73-76, de la dictadura genocida y la cantidad de compañeros y compañeras desaparecidos, muertos, exiliados, etcétera, que tenía. En el escenario preciso de la preelectoral y de la campaña del 83, con problemas muy serios de falta de estructuras institucionalizadas, uh-huh. Lo cual lo llevó, más allá del éxito afiliatorio, a hacer elecciones para congresales y que la fórmula tardíamente, comparada cuando se eligió la fórmula del peronismo y cuando la del radicalismo, son demasiados meses después. Faltaba un mes y poco para las elecciones, casi 2 meses para las elecciones, cuando se elige la fórmula, con un peso muy importante del sindicalismo, y en particular de Lorenzo Miguel y las 62 organizaciones. Cafiero dice, yo repito, que le dijo a Luder: Ítalo, alejate de los sindicalistas porque son piantavotos. No sé si se lo llegó a decir o no, pero que esto era una situación verdadera, era una situación, a mi entender, verdadera. La elección, más allá de que la formaliza un congreso, se hace entre muy pocas personas. Se termina eligiendo la fórmula de Luder Vittel, con un problema adicional, que no lo tiene la fórmula, sino la selección del candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, en la cual, mientras algunos pensábamos que podía ser Antonio Cafiero, el presidente del partido, en un congreso muy amañado, fue Herminio Iglesias, y dijo que no cedía ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, lo cual influenciaba aún más el poder del sindicalismo versus el poder de las estructuras políticas. Y en ese escenario es donde 1 mes y medio, 2 meses comienza la campaña, o sea, una situación absolutamente desequilibrada, desigual, cuando el radicalismo tenía ya instalada su candidatura, sus estructuras, y eso se va a reflejar, que después lo podemos charlar, en lo que fue la campaña en sí. Uh-huh. Te diría que es interesante la pregunta, porque
en ese periodo, junio 82, octubre del 83, los partidos políticos tuvieron todos, y en particular hablo por el radicalismo, que reorganizarse. Eso quería decir afiliar, invitar a la ciudadanía a incorporarse a un partido político. Esa reorganización después significó elegir las autoridades partidarias a nivel local y nacional. Luego consagrar una plataforma electoral. Luego seleccionar los candidatos. Más tarde hacer la campaña electoral y luego asumir el gobierno. Esa dinámica vertiginosa que involucró a la sociedad argentina y a los partidos políticos, me parece que es un punto relevante. Al mismo tiempo, los partidos políticos llevaban adelante acciones de reducirle el espacio a la dictadura que pretendía condicionar a la democracia que venía. Para empezar, pocas semanas antes de la elección del año 83 se sancionó una ley de amnistía. La dictadura sancionó una ley de amnistía que consagraba la amnistía para los uniformados que hubieran cometido delitos, pero también para los civiles que desde las organizaciones armadas podían haber cometido delitos entre mayo del año 73 y el 83, que era precisamente el último indulto del año, la ley de amnistía del año 73 que sancionó el Congreso. En ese clima empezaban a conocerse públicamente y masivamente los horrores de la dictadura. Las fosas comunes, los centros clandestinos de detención, los exiliados que volvían a la Argentina, los artistas populares que empezaban a poder ser escuchados nuevamente, que habían sido objeto de la censura. Entonces había todo un clima social de enorme efervescencia y al mismo tiempo de intentar reducirle esa acción de la dictadura autodefensiva. Y en ese contexto se da la campaña electoral, que como decía bien Héctor, tuvo una masividad extraordinaria, ¿no? Inédita. No repetible. Y creo que irrepetible. No solo en el episodio de la masividad de las afiliaciones a los partidos políticos, sino pensar en lo que eran las actos partidarios. Tanto el acto del justicialismo como el acto del radicalismo, de cierre de campaña en la Ciudad de Buenos Aires, se hizo en el Obelisco. No sé, pero alrededor de 1 millón de personas en cada uno de esos dos actos fue al cierre de campaña. Es una cosa alucinante. Yo en términos personales hablé en ese acto de cierre de campaña del presidente Alfonsín y puedo asegurar que era una situación absolutamente estresante. Estresante, movilizante, entusiasmante, energizante, desde todo punto de vista, una sociedad en vilo, tratando de construirse un futuro. Bueno, es que realmente es lo que sucede también cuando había un enemigo tan corpóreo, presente, ¿no? Digamos, entonces esta sintonía, esta energía que se armaba en la sociedad, es medianamente lógica. Había algo seguro en contra de. Y esto, bueno, por eso, digamos, a mí siempre comparando un poco con lo que pasa ahora, el nivel de ansias de participación. De hecho, en los eslogans y en las frases que se decían era, bueno, la participación, convocar, invocar a la participación, ¿no? Y lo traigo siempre un poquito para lo que pasa ahora. Hoy ahora uno dice, bueno, poné participación. No, participación no, que la gente no quiere participar de nada, en realidad no lo ponga porque se van a ahuyentar. Y, digamos, el tema de participar en ese momento era lo más importante, pero además era como una demanda. Pero bueno, como decía, había un enemigo que está odiado por todos, y bueno, eso me parece lo que dio la gran energía, ¿no?
Y volviendo un poco sobre también ese panorama político, las estructuras políticas, todo el mundo se recuerda esas grandes imágenes de Buenos Aires, capital, o sea, ¿qué pasaba un poco en el interior, ¿no? Porque creo que es algo que en general nos olvidamos mucho, incluso en las imágenes que solemos ver, digamos, tanto de campaña como de victorias, especialmente vinculado a al retorno a la democracia, ¿no? A mí me parece que eso era colectivo y nacional, nacional, territorialmente expandido. Sí. ¿no? Total. Sí. Mira, como decía, había espacios de coincidencia entre los partidos políticos. Había una cooperación, también había una competencia, pero había un espacio de cooperación. La multipartidaria y el programa que se había formulado con los principales partidos políticos coincidiendo en un esquema conceptual y programático. Hubo una movilización tremenda que llegó a la Plaza de Mayo, que tuvo represión y que hubo muerte. En el plano juvenil estaba el movimiento de juventudes políticas, que también dinamizaba la acción política y movilizaba en la calle. Esa sed, ansia, deseo de protagonismo social era universal, no era solamente en el área metropolitana de Buenos Aires. Yo recuerdo actos tremendos del radicalismo y Alfonsín en la cancha de Tigre, en Noverá, en la provincia de Córdoba, en Rosario, en el cierre de campaña del Monumento a la Bandera, cosas inimaginables y desconocidas El radicalismo. Nosotros vivíamos de eso. Lo habíamos inventado. Claro. Pero no, es totalmente así. Además, aparece una idea, me parece, en la sociedad de la posibilidad de construir futuro. Esto es muy importante porque de los niveles de angustia que generó la dictadura, la posibilidad de liberarse de eso, yo creo que es la que motiva la participación, la movilidad y todo lo que se vivía en esos momentos. Y creo que tiene que ver con la idea de construir un futuro distinto. Y me parece que esto era vivenciado por todos. Después podían votar a cualquiera que se le ocurriera, por supuesto, pero no me parece que fuera excluyente de nadie. Yo después de casi 40 años volví a ver algunos comerciales y ver un poco de la campaña ayer y hoy, a la mañana, que los tenía muy olvidados, me di cuenta. Algunos me parecían mejores, otros peores, otros me enojaban. Pero bueno, y realmente yo creo que lo que hay que rescatar totalmente es el tema de la posibilidad de una sociedad construyendo su propio futuro. Y esto se daba en todos lados. Un poco preguntarles esto, cómo se tomaban las decisiones justamente. Año 83, primera campaña, poca experiencia en términos de realización de campañas, poca experiencia en términos de utilización de herramientas de comunicación, o cómo se tomaban las decisiones, cómo dialogaban o cómo se creaban justamente los insumos, los discursos. Te voy a hablar de lo que sé. Vos sabés mucho, Jesús. No, de lo que sé. Mira, una de las consignas más movilizadoras era somos la vida. Que precisamente somos la vida, somos la paz. Que eran dos significantes. Precisamente era un parteaguas. De la dictadura, la violencia, el terrorismo, la represión ilegal, la muerte, Malvinas y desaparecidos, etcétera. Y te voy a contar, porque soy testigo, no fue resultado de focus group especializados. Tampoco fue el resultado de la consultoría internacional de un semiólogo venido de París. En una reunión un sábado a la tarde que hacíamos nosotros, de toda la juventud radical de la capital federal, alguien contó que la juventud peronista pintaba somos la rabia. La juventud peronista no. Perdona que te interrumpa. Guardia de Hierro. Bueno, muy bien. Somos la rabia. Porque es aterrador hacerse cargo de eso. Claro. Yo no. Somos la rabia.
Entonces alguien dijo, si ellos son la rabia, con la lógica de muerto el perro se acabó la rabia, nosotros somos la vida. Entonces, esa consigna, somos la vida, es el resultado de esa aproximación de ciudadano, de militante político, y no de una elaboración conceptual sofisticada, hiperbólica y consecuencia de un posgrado de Además tiene la virtud de que no tiene campos semánticos posibles. Bueno. Somos la vida, no es que pueda interpretarlo. Entonces, por supuesto había publicistas, etcétera, pero era infinitamente más artesanal que lo que vos te puedas imaginar. Se escribía una gacetilla de prensa, había una moto que la llevaba a los medios, a las radios y a la hora antes del cierre. Antes de las 5 de la tarde para que pudiera entrar, y siempre se conseguía algún productor en alguna radio que podía hacer un reportaje a un candidato. Era comparado con hoy, infinitamente artesanal. Así que yo... Era como digamos, me parece que la parte que uno siempre dice en las campañas de la intuición de los políticos y de lo que surge de los políticos, estaba como a flor de piel. Realmente así, esto es así como lo dice Jesús, a partir de Somos la Vida. Igual, también, me parece que la campaña de Alfonsín lo que sí tuvo fue como... digamos, primero la intuición política y el sentir de los políticos, pero después para plasmarlo parece que hubo como una primer ida, una primer vuelta de profesionalismo, ¿no? Que me parece que le dio como un toque también como interesante. Y siempre con esto que yo te contaba a vos, en relación a que siempre sobre todo Alfonsín, que tampoco me parece se podía, digamos, encasillarlo mucho, pero entonces siempre hay una anécdota de Lucrecia Escudero, que era una señora que colaboraba en la campaña, que además también lo único que tenía era una campaña que todos colaboraban absolutamente ad honorem, porque era todo, ¿no? Esfuerzo, energía, increíble, David Rato, todo. Bueno, todo el mundo quería poner. Increíble. Para hoy. Sí. Y entonces fue cuando ella le dijo que utilizara el preámbulo nacional como que lo tomara como un rezo laico, ¿no? Pero bueno, ella explicó como fundamentándole, usted tome el preámbulo nacional, que es como un rezo laico. Y entonces él después todo el tiempo decía, voy a decir el preámbulo nacional que es un rezo laico, digamos, que hoy, ¿no? Les digo, los consultores se agarrarían la cabeza, no puede ser, no puede decir, digamos, porque él lo hacía y además explicaba la fundamentación. Pero sí, en ese sentido me parece que hubo, por lo menos en la campaña de Alfonsín, sí, como mucha cosa profesional y mucho ad honorem, y profesionales que venían medio del marketing y del mercado, colaborando y haciendo, bueno, qué sé yo, sofisticando un poco o tratando de hilar más fino a partir de lo que... Porque además era como medio fácil, ¿no? Hacer una campaña... Fácil en un punto. No, pero era fácil era fácil en un punto de decir... digamos, hoy, a lo mejor, como dije antes, me parece que había como una cuestión muy clara de quiénes estaban enfrente, ¿no? Independientemente de los adversarios, para enfrentar a ese gran adversario. Entonces, me parece que en ese sentido era como un poco más, más sencilla, claro. Héctor, ¿no? Depende de dónde estuvieras. Pero coincido, la campaña de Alfonsín, una campaña absolutísimamente profesional, absolutísimamente. Una campaña absolutísimamente planificada. Cuando la volví a ver, tenía menos dudas que cuando se hizo. Yo creo que el peronismo encaró la campaña con una idea que es, cree en el peronismo y el resto te será dado por añadidura. Casi religioso. Claro. Los sectores sindicales y los sectores más viejos del peronismo no creían en la publicidad, en absoluto. Creían que la publicidad era el demonio. Una publicidad de productos, de shampoos, mayonesas, colas, qué sé yo qué. Por lo cual, inclusive, viendo el avance de la publicidad de Alfonsín, seguían pensando que eso era
marketing para productos, no para políticos. Livianito como error. Aprendieron. La campaña, sí, porque además en cuanto a las cuestiones técnicas, contábamos todo con lo mismo. Todos teníamos posibilidades de estudios, de cámaras, de eso no había diferencia, de afiches, de imprentas, eso no. Porque culpar a eso sería culpar al mensajero, que no existía. A partir de esta premisa de creer el peronismo y el resto te será dado por añadidura, no le preocupaba mucho la publicidad de la campaña. Ujú. Algunas características. La campaña nunca tuvo una estrategia publicitaria. Nunca. La campaña nunca tuvo una sola agencia de publicidad trabajando, sino 3. La campaña no tuvo un espacio de decisión específica de la comunicación publicitaria. Lo tuvo aleatoriamente. Algún día estaba yo, otro día el hijo de Lu, de Ricardo, otro día estaba alguno de la comisión política. ¿Pero tenía conducción política? Porque... Luder. Claro, por eso digo, porque por ahí Luder era la una cuestión persona es esa. muy culta, muy lindo para charlar con él, la verdad que era muy lindo charlar con Puedes él, contar anécdotas. de una distancia, Vamos a ir a eso. distancia personal muy grande. Ujú. Era realmente frío, era realmente suizo, era racional, pero eso se demostraba en los actos y se demostraba en no querer ir a la televisión, no es una pavada. Si ustedes ven lo que hay en internet, hoy es fácil de conseguir, Sí. van a ver que aún en los spots publicitarios hay pedacitos de actos. Nunca hay él hablando, porque nunca quiso hablar. Más, nosotros teníamos, como cualquiera, como decía Jesús, oferta de productores, qué sé yo, para ir a algún programa de televisión. Él prefirió un par de medias horas que contratamos. O sea que, evidentemente, la producción fue nuestra, de punta a punta, no hubo intercambio, no hubo debate. Yo creo que la decisión final podía ser de él, pero había muchos ahí que decidían per se. Ujú. Digo, por ejemplo, la campaña tiene idas y vueltas, pero también tiene paralelas imposibles de controlar. Por ejemplo, Herminio Iglesias gobernador, nosotros nunca nos enteramos hasta que lo vimos. Claro. Todo lo vimos, o sea, todo lo que es provincia de Buenos Aires lo vimos cuando salió. Nunca supimos nada de su existencia. Más allá que uno puede preverla, pero no hay un producto colectivo común, pensado, en absoluto. Y ahí había tres bocas que alimentaban la campaña desde lo publicitario. La que era más organizada y tenía mayor experiencia era equipos de difusión de Enrique Albistur, que, por ejemplo, osó, y ahora les cuento por qué, hacer 2 comerciales animados. Que yo los autoricé yo, eso me hago cargo, a que no le gusten, cúlpenme a mí. Claro. Y que me parecieron realmente buenos, creativos, bien hechos, con esa vozarrón de Edgardo Suárez en la locución. Y que cuando empezaron a salir, porque se enteraron cuando salían, me dijeron, ¿cómo vamos a hacer una campaña con dibujito animado? ¿Quién ganó alguna vez una elección haciendo dibujito animado? Y yo dije, no son dibujitos animados, es una ilustración, pero la verdad que me costaba mucho explicar eso. Y entonces vos te podías encontrar con un afiche, con un eslogan que fue aprobado, no es que no fuera aprobado, y a los 3 días con un afiche con otro eslogan y otra tipografía que también fue aprobado, y a los 3 días con otro afiche y otra tipografía y otro eslogan que también fue aprobado, lo cual generaba evidentemente como campaña, como comunicación publicitaria, era muy pobre. Claro. Era muy pobre, no me cabía ninguna duda de eso. ¿Puedo decirte algo? Sí. Yo no tengo la expertise como para hablar de la seriedad o la consistencia de las campañas. Doy como dato lo que señala Héctor acerca de la profesionalidad y la planificación del radicalismo y las múltiples conducciones o bocas, creo que es la palabra que utilizaste, de la campaña justicialista. Pero déjeme hacer un punto que no lo dijo Héctor, obviamente, y tampoco Analía, que no me gustaría que quedara la idea
que la campaña o un episodio explica el resultado electoral. Coincido en eso, ¿eh? Claro. No, claro. Entonces, fíjate, en el saber convencional, uno ha escuchado, ¿y qué querés? Prendieron el cajón, Cajón, el claro. ahí Todo perdió el mundo la se elección. recuerda esa imagen, es obviamente. una simplificación absurda, diría yo, que tiene que ver con... El resultado electoral tiene que ver con corrientes más profundas de la sociedad y de consignas políticas y de planteos políticos que sintonizaban desde el lado del radicalismo las urgencias y reclamos de la sociedad del momento. Y tal vez diría yo, para ilustrar mi punto, es que sí es cierto que la elección del 83 significó un punto de inflexión en esa historia de violencia de la Argentina, que permitió abordar el problema de los desaparecidos y el terrorismo de Estado con una política bien pensada, que era la derogación de la ley de autoamnistía, la creación de la CONADEP, el juicio, la apelación obligatoria en sede civil a lo que haga el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, etc. Tuvo un resultado que para mí se reconoce poco y es fundamental. La Argentina tuvo miles de desaparecidos, centenares de centros clandestinos de detención, muchísimos grupos de tareas, etcétera, etcétera. Pero se dice poco y para mí es muy importante. No hubo justicia por mano propia en Argentina con la democracia. La existencia del juicio, la apelación del fiscal, el trabajo del tribunal, la sentencia, significó en la sociedad argentina que no hubiera esa búsqueda de venganza personal, que la hubo en Europa después de la guerra. ¿Cuántos episodios son conocidos de persecución a los que eran acusados de colaboracionistas, las mujeres que se les rapaba el pelo para ser reconocidas como cooperadoras de las ocupación nazi, y eso en Argentina no hubo. Creo que tiene que ver con ese salto civilizatorio que produjo la sociedad. Yo tengo ahí una pregunta un poco de cultura política justamente, ¿no? Es que quizás al peronismo, volviendo un poco al peronismo y después al radicalismo, le costó más que al radicalismo volver a esa democracia o pensarla, o sea, dentro de su estructura política. No, al revés. Yo creo que si algo tuvo de positivo perder las elecciones del 83 fue que un año después estábamos armando la renovación peronista. O sea, eso nos permitió que algunos de los sectores del sindicalismo perdieran poder, sin duda. Permitió que algunos quedaran directamente afuera, dirigentes políticos me refiero, y permitió fundamentalmente una renovación de dirigentes, que era lo más importante. Esos 7 años y pico de dictadura genocida nos habían significado también arribar al 83 con buena parte de la dirigencia que había quedado del último periodo del 73-76, que fue la dirigencia que se fue yendo, digamos, pero que fue protagonista fundamental de la elección del 83. De todas maneras, yo coincido con Jesús, nadie pierde una elección por quemar un cajón. No, claro. Para colmo, ni siquiera ya estaba Luder allí, se había ido. Herminio no fumaba y le costó conseguir un encendedor y para colmo no funcionaba o el viento lo apagaba. Yo lo estaba viendo en diagonal con binoculares de ahí, lamentándolo. Y además no había redes sociales, no había canales de 24 horas de noticias, nada. Faltaban 2 días para las elecciones, una pavada decir que se perdió por esto. Yo creo que el tema más importante, si desde hoy quizá, o desde hace años ya, es que creo que Alfonsín sintonizó con un deseo social muy fuerte de democracia. Sobreofertó seguramente esto de que se cura, se educa y llega Dios del cielo y todo eso es demasiado sin duda. Pero la gente estaba dispuesta a escuchar y estaba dispuesta a una cosa de democracia, sin violencia,
Y yo creo que la oferta de Alfonsín era buena. Cuando hablamos de una entrada a la vida, cuando hablamos de somos la vida, somos la paz, ese tipo de cosas evidentemente eran empáticas con la sociedad. Nosotros planteamos liberación o dependencia, es una cosa que había que reexplicar. Además con 20% del padrón que votaba por primera vez. Digo, a veces los políticos viven su propia vida, pero eso hasta hoy. No, quiero aclarar. Tienen elementos tácitos, creencias que no son verificadas fácilmente. Cuando uno le dice, bueno, mirá, acá el 35% del padrón tiene menos de 30 años, no tiene idea de esto y de esto. Ay, ¿cómo no van a saber? No van a saber. Y yo creo que esto es un problema serio. Y creo que en eso hubo empatía, candidato, propuesta, campaña. Claro. Fue sólido. No, además me parece que el rito de cómo entra cada uno de los dos partidos en la dictadura era distinto. Digamos, el peronismo, quedó, me parece que explotó, y me parece que reacomodar lleva un tiempo. Y además la credibilidad, aunque ellos se hubiera dicho de somos la vida, la credibilidad del emisor estaba dañada. Me parece que el peronismo, no sé si podía tomar el lugar que tomó Alfonsín o decir las cosas que tomó Alfonsín, porque venía de una situación recientemente mezclada como violenta, también demasiado violenta. Me parece que era como medio complicado esa posibilidad primero de tener una campaña unificada, quizás, ¿no? Sí, además un mes antes es muy difícil todo. Sí, y segundo, la credibilidad del emisor, que estaba un poco dañada. Quería hacer un comentario a tu pregunta de la cultura política. Sí. La instancia democratizadora que supuso el advenimiento de Alfonsín en la presidencia, creo que produjo dos subproductos inesperados, diría yo. Uno, democratización de América Latina. Si uno se pone a pensar, en el 84 Uruguay, después Brasil, más tarde Paraguay, por último Chile. Es cierto que el presidente Alfonsín tenía una visión estratégica que decía, lo escuché decirlo así, no iba a haber democracia consolidada en la Argentina mientras no hubiera democracia en la región. Pero al mismo tiempo eso era mucho más complejo tener los resultados que verbalizarlo. Entonces ese es su producto. Y en el plano doméstico, lo decía recién Héctor, y yo lo diría de otra manera, pero conceptualmente es lo mismo. El inicio de ese proceso democratizador de la Argentina, con Alfonsín presidente, contribuyó a que el peronismo no quiero usar la palabra que no se entienda mal, democratizar en términos de sus decisiones, donde una elección que finalmente produjo entre Cafiero y Menem, donde votaron no sé cuántos millones de argentinos. Inédito, además. Irrepetible. Todo es irrepetible. Nunca pasó antes y nunca sucedió después. Así que yo diría que ciertamente esa etapa de la Argentina produjo cambios sociales y culturales y políticos e institucionales en todos los actores, también en el peronismo. Bueno, Cafiero está sumamente identificado con una renovación. Él lideró todo. Bueno, una de las cosas que le pasó es no poder ser candidato por la decisión de Arminio, ¿no? Claro. Primero quería ser presidente, obviamente, como todo. Nadie jura de un cargo antes de empezar. Pero tampoco pudo ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y prontamente después lo pudo ser, ¿no? Claro. No, el proceso que se inicia ahí, pues se inicia ese mismo día, diría yo, esa misma noche. Es un proceso interesante porque es un proceso que permite una democratización interna, una renovación de liderazgos, que además se repite en todo el país, de vuelta, ¿no? Porque nosotros tenemos esta idea de qué pasó acá, quiénes estaban acá, estaban en todos lados. Digo, la Argentina pasan cosas en todos lados siempre. Que después Dios atienda en Buenos Aires es una decisión de los porteños. También parte de la cultura nacional.
Así que, bueno, les agradezco mucho su participación al podcast. Seguramente los siguientes episodios también transmitirán un poco todo ese proceso y esperemos que el público le guste todas esas anécdotas, porque creo que eso es lo fundamental. Ustedes contaron cosas que quizás no son tan visibles habitualmente en los documentales. Muchas gracias. Bueno, Gracias. muchas gracias. 40 años de democracia, memorias y presente. Ese ciclo fue creado por el Laboratorio de Antropología Aplicada de Aflaxo.